Hola, apreciable estudiante. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la derivada de un producto. Dice así, f de x es igual a f de x por g de x y la derivada, que es una fórmula de un producto, f' de x es igual a f' de x por g de x más g' de x por f de x. Hagamos este caso. F de x es igual a 3x cuadrado menos 5x por 4x más 3. Lo primero que tenemos que hacer es definir quién va a ser f de x y quién va a ser g de x. Vamos a decir que la primera va a ser f de x y la segunda va a ser g de x. Con eso que tenemos ahí, entonces vamos a hacer esto siempre. F de x es 3x cuadrado menos 5x. Ahora la derivada de esto es una potencia 6x menos 5. Tengo f de x y la derivada de f de x, f'. G de x es 4x más 3. Aquí lo distinguimos. F de x y g de x. Aquí lo copié. Y la derivada de 4x más 3. La derivada de 4x es 4. Y la derivada de 3 es 0. Ahora, con esta información que tengo aquí, con esta información, entonces yo ya voy a poder construir la fórmula. Entonces ahora digo, f' de x y agarro la fórmula. F', ¿quién es f'? 6x menos 5. Por g de x, ¿quién es g de x? 4x más 3. Más, aquí dice más, entonces aquí pongo más. Ahora tengo que colocar g' de x, y g' de x es 4. Por f de x, y f de x es 3x cuadrado menos 5. Menos 5x. Ahora lo que tengo que hacer aquí es desarrollar productos. F' de x, si digo 6 por 4, 24x cuadrado, 6 por 3, 18x, menos 5 por 4, menos 20x, menos 5 por 3, menos 15. Ahora aquí, 4 por 3, 12, y 4 por 12x cuadrado, ¿verdad? Y 4 por menos 5, menos 20x. Y si hago reducción de términos semejantes, 24x cuadrado con 12x cuadrado es 36x cuadrado. Entonces ya eliminé este y este. Ahora 18 menos 20 menos 2. Menos 20 menos 22. Menos 22x, elimino este. Menos 15. Y esa es la derivada. Entonces puedo decir que f' de x es igual a 36x cuadrado menos 22x menos 15. Aplicando la fórmula. Para hacer un cociente, de la misma manera. Dice, la derivada de un cociente f de x. F de x es igual a f de x partido g de x. Entonces la fórmula dice que f' de x es f' de x por g de x menos, en la suma era más, g' de x por f de x partido el g de x al cuadrado. Bueno, tenemos un ejemplo. Entonces dice así. F de x es igual a 5x cuadrado más 3x menos 8 partido 3x más 2. Lo primero que tengo que hacer es definir quién va a ser f de x. Y este va a ser f de x. Por consiguiente, este va a ser g de x. Muy bien. Una vez que ya tengo definido eso, aquí está f de x. 5x cuadrado más 3x menos 8. Calculo la derivada de esto, que es 5x es 10x más 3. Porque la derivada de 8 es 0. Y la derivada de 3x más 2 es 3. Y ya lo tengo. Ahora con esta información armo la fórmula. ¿Qué tengo que colocar primero? F'. ¿Quién es f'? 10x más 3.
10x más 3 por g de x. Y g de x es 3x más 2 menos, porque así dice la fórmula. Ahora g'. ¿Quién es g'? 3 por g de x, f de x. 5x cuadrado más 3x menos 8. Y todo esto dividido 3x más 2 al cuadrado. ¿Y ahora qué me toca que hacer? Pues operar f' de x. Entonces digo 10 por 3, 30x cuadrado, 10 por 2, 20x, 3 por 3, 9x, 3 por 2, 6. Menos 3 por 5, menos 15x cuadrado, menos 3 por 3, menos 9x, menos 3 por 8, más 24. Y todo esto dividido 3x más 2 al cuadrado. El denominador por lo regular no se desarrolla. Ahora voy a reducir términos semejantes. A 30x cuadrado le quito 15x cuadrado, me va a quedar 15x cuadrado. Y ya eliminé este con este. Note que este 9 se elimina con este 9x. Entonces solo me quedó 20x. Y 6 más 24, 30. Y todo eso dividido 3x más 2 al cuadrado. Entonces la derivada de esa función es 15x cuadrado más 20x más 30 dividido 3x más 2 al cuadrado. Y eso es la derivada de un cociente. Ahora, ¿cómo es la derivada de la regla de la cadena? Dice que si tengo esta expresión f de x, un g de x elevado a la n, es igual a n por g de x elevado a la n menos 1 por g' de x. Lo que se dice en otras palabras es la derivada de afuera por la derivada de adentro. Entonces vamos a hacer esto. Entonces digo f' de x bajo el 3, copio todo igual, 3x más 10, y a 3 le quito 1, 2, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de 3x es 3, y la derivada de 10 es 0. Ahora, este 3 está multiplicando a este 3, entonces f' de x es igual a 3 por 3, 9. 3x más 10 al cuadrado. Entonces, si usted gusta, puede desarrollar ese binomio y multiplicarlo por 9. Pero ahí está la respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un radical? F de x es igual a la raíz cuadrada de 5x menos 3. Lo primero que debo de hacer es que la debo de transformar. Esta raíz la convierto en exponente fraccionario. Entonces me queda f de x es igual a 5x cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio. Ahora ya puedo derivar fácilmente aplicando la regla de la cadena. F' de x bajo el 1 medio. Copio 5x cuadrado menos 3. Y 1 medio menos 1 menos 1 medio. Por la derivada de adentro. Y la derivada de 5x cuadrado es 10x. Y la derivada de menos 3 es 0. Entonces lo puedo dejar así. Entonces puedo decir f' de x. Entonces multiplico 10 por 1, 10. Divido 2, 5. Entonces me quedó 5x. 5x cuadrado menos 3 a la menos 1 medio. Y ahí está. Pero si gusta usted puede bajar esto al denominador para convertirlo en exponente fraccionario, ya componiéndolo mejor. F' de x quedaría 5x partido 5x cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio. O bien f' de x es igual a 5x y ahora lo puede convertir en raíz. Raíz cuadrada
de 5x² menos 3. Gracias por su atención. Hasta la próxima.